Garnier-Mallet revela una puerta oculta en el tiempo. La comunicación consciente con tu doble cuántico, esa versión de ti que ya vive en una línea temporal futura y te envía señales desde mañana. En este video, descubrirás una técnica práctica para antes de dormir que activa el desdoblamiento del tiempo, permitiéndote acceder a información anticipada, sincronicidades y decisiones alineadas con tu mejor futuro. Aprenderás cómo el campo de posibilidades responde a tu intención, porque tus elecciones reconfiguran la realidad y cómo tu conciencia trasciende el tiempo lineal. Ideal si buscas autoconocimiento profundo, expansión de la conciencia y herramientas reales para navegar entre realidades paralelas. Estás en el canal correcto. ¡Comenzamos! A ver, ¿y si dormir no fuera solo para recargar pilas? ¿Y si, en realidad, cada noche tuviéramos la oportunidad de preparar, de diseñar activamente un futuro mejor? De esto va la fascinante teoría que vamos a explorar hoy. La idea de que cada noche podemos, por así decirlo, consultar con una versión nuestra que ya ha visto los posibles futuros que nos esperan. Pues esta frase, que es bastante potente, es de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Él es el físico que está detrás de toda la teoría del desdoblamiento del tiempo. Y lo que plantea es, sinceramente, radical. O sea, o tomamos las riendas de nuestro futuro mientras dormimos, de forma consciente, o simplemente nos levantamos en un futuro que no es el nuestro, uno que no hemos elegido. Vale, entonces, la pregunta del millón es, si de verdad tenemos esa capacidad, ¿cómo la usamos? Pues justo de eso vamos a hablar, del método, del paso a paso, para abrir ese canal de comunicación. Lo primero es lo primero. Para poder entender todo esto, tenemos que cambiar el chip sobre nuestra idea del tiempo. Hay que aparcar por un momento ese concepto de que es una línea recta, un camino por el que solo podemos ir hacia adelante. Normalmente, ¿cómo vemos el tiempo? Pues eso, como una línea, ¿no? Un camino recto. Hay un pasado que ya fue, un presente y un futuro que aún no ha llegado. Pero ojo, la propuesta de esta teoría lo pone todo patas arriba. Nos pide que imaginemos el tiempo más bien como un campo de información inmenso. Un lugar donde el pasado, el presente y, atención, todos los futuros posibles ya están ahí, coexisten. Según esto, no es que caminemos hacia el futuro, es que interactuamos con futuros que ya existen como una posibilidad. La metáfora del archivo es perfecta para entenderlo. Imagina una biblioteca o un archivo gigantesco. El pasado no se ha ido a ninguna parte, simplemente está ahí, archivado. El presente es la ficha que estamos consultando ahora mismo. Y lo más increíble es que el futuro no es una página en blanco. ¿Qué va? Es una sección entera del archivo, llena de posibilidades ya escritas, organizadas, esperando a que elijamos cuál consultar. Vale, ya tenemos claro este nuevo mapa del tiempo, este archivo de posibilidades. Ahora necesitamos conocer al guía, a quien se mueve por ese archivo por nosotros. Y ese es nuestro doble cuántico. ¿Pero qué es exactamente este doble cuántico? Bueno, según la teoría, es una parte nuestra, una parte energética, que funciona a otra velocidad. Viaja más rápido que la luz. Esto significa que opera en una escala de tiempo totalmente distinta. Y como resultado, este doble ya ha vivido, ya ha experimentado las diferentes versiones de nuestro futuro que están en ese campo del tiempo. Y aquí está la clave de todo. Su función es, piénsalo así, como nuestro soporte técnico personal. Mientras dormimos, este doble se pone a trabajar, revisa los errores del día, los problemas, y se va a ese gran archivo de futuros a buscar la mejor solución posible para nosotros. Para que se entienda bien la diferencia de perspectiva, hay una analogía que funciona genial. Imagina que en nuestro día a día vamos caminando por una ciudad enorme, a pie de calle. ¿Qué vemos desde ahí abajo? Pues la esquina en la que estamos y, con suerte, la siguiente manzana. Poco más. Nuestra visión es súper limitada. No tenemos ni idea de lo que pasa 3 calles más allá. Claro, así tomamos decisiones con la poquísima información que tenemos. Pero es que nuestro doble ve la misma ciudad, pero desde un helicóptero. Lo ve todo. El mapa completo. Sabe dónde está el atasco, conoce el atajo que nos ahorraría tiempo, ve el peligro que hay a la vuelta de la esquina y la oportunidad que está a punto de cruzarse en nuestro camino. Y desde ahí arriba nos manda la información, en forma de intuiciones, de advertencias. Muy bien. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuándo y cómo accedemos a esa vista de pájaro, a esa información tan valiosa? Pues la clave está en el momento en que nuestra mente consciente, la que no para en todo el día, por fin, se calla. Pensemos un segundo en una experiencia que seguro que hemos tenido todos. Eso de irse a la cama dándole vueltas a un problema, que parece que no tiene salida, y de repente te despiertas y ¡zas! La solución está ahí, clarísima. Bueno, pues según esta teoría, eso no es ninguna casualidad. Es precisamente el resultado de ese intercambio de información que ocurre por la noche. ¿Y por qué por la noche? Pues es bastante lógico, la verdad. Durante el día la mente está a tope. El trabajo, los recados, el ruido mental es constante. Es imposible recibir ningún mensaje así. Pero por la noche,
todo cambia. La mente racional, la que lo analiza todo, se relaja. Las ondas del cerebro se vuelven más lentas, más receptivas. Y es ahí, en ese estado, cuando la barrera que nos separa de nuestro doble se hace mucho más fina, casi desaparece. Y ojo que esto no es ninguna idea moderna. Hay ejemplos famosísimos a lo largo de la historia. Por ejemplo, Mendeleev estaba agotado, frustrado, intentando ordenar los elementos químicos y una noche soñó con la tabla periódica ya perfecta y completa. O Paul McCartney, que se despertó una mañana con la melodía entera de Yesterday en la cabeza tal cual. Él mismo decía que era como si se lo hubieran entregado. Son ejemplos perfectos de cómo la mente en sueños puede recibir soluciones completas. Y ahora sí, vamos a lo práctico, al meollo de la cuestión. ¿Cómo podemos empezar esta conversación de forma deliberada? Pues la teoría propone un ritual muy sencillo, que se hace durante 3 noches. El proceso es muy fácil de seguir. Primero, la preparación. Unos 30 minutos antes de ir a la cama hay que desconectar. Fuera pantallas, fuera noticias, fuera estrés. Segundo, un vaso de agua. La teoría dice que el agua ayuda, que es un buen conductor para esta comunicación. Tercero, la conexión. Justo en ese momento en que te estás quedando dormido, se expone el problema de forma clara y sencilla. Cuarto, la petición. Se le pide al doble que traiga la mejor solución y, muy importante, que borre los futuros negativos que hemos creado con nuestros miedos. Y quinto, y este es el paso crucial, soltar. Dejarlo ir y dormirse, sin obsesionar. Y las preguntas pueden ser sobre lo que sea, de verdad. Lo importante es que sean directas y sinceras. No hace falta repetirlas 1000 veces. Se puede preguntar sobre una decisión importante, como ¿debería aceptar este trabajo? O sobre cómo solucionar un problema. Muéstrame la forma de arreglar esto en paz. O incluso pedir ayuda para ver una salida económica o, ¿por qué no, una idea creativa para un proyecto? Ahora, ¿cómo llega la respuesta? No hay que esperar fuegos artificiales ni una revelación divina, ¿eh? A veces es algo súper sutil. Puede ser una idea muy clara al despertar, una intuición que te llega de repente mientras estás en la ducha, o simplemente una sensación de paz, de saber que todo está bien, una certeza que el día anterior no está. Y aquí la constancia es clave. Por eso se habla de un ritual de 3 noches. La idea es hacerlo al menos 3 noches seguidas, para abrir bien ese canal de comunicación y fortalecerlo. Y si una noche se interrumpe, no pasa absolutamente nada, se sigue a la noche siguiente y ya está. Así que, al final, esta teoría nos deja con una pregunta muy potente. Nos dice que una parte de nosotros ya tiene las respuestas, ya tiene esa visión global que tanto necesitamos. La única cuestión que queda en el aire es, ¿estamos dispuestos a hacer el silencio necesario para poder escuchar lo que tiene que decirnos? ¿Alguna vez has tenido esa sensación de ir a contrarreloj? ¿De desear, no sé, tener una especie de mapa para saber qué decisión tomar? Constantemente. La sensación de estar en una encrucijada sin saber qué camino es el bueno. Pues los materiales que vamos a analizar hoy plantean una idea que, como mínimo, es para arquear una ceja. Desde luego. Y si una versión nuestra, una especie de doble, ya hubiera, digamos, explorado nuestros posibles futuros y pudiera mientras dormimos pasarnos las notas con la mejor solución. Ahí está el núcleo de todo. Hoy vamos a hacer una inmersión a fondo en una teoría muy particular. La del físico Jean-Pierre Garnier Mallet sobre el desdoblamiento del tiempo y la comunicación con eso que él llama nuestro doble cuántico. Exacto. Y el objetivo es precisamente ese, desgranar la teoría, entender su visión del tiempo, que bueno, ya te adelanto que se aleja bastante de lo convencional. Ya me imagino. Y sobre todo, creo que lo más interesante es explorar la técnica práctica que describen las fuentes para, supuestamente, conectar con ese doble. Vamos a ver qué es, por qué el sueño es tan importante y cómo aplicar un ejercicio muy concreto. Vale, pues empecemos por el principio, porque la premisa es potente. La idea central de Garnier Mallet es que nunca estamos solos. Él postula la existencia de lo que define como un cuerpo energético, este doble. Y ojo, que es importante, no habla de un fantasma ni un ángel de la guarda. Habla de otro yo. Esa es la clave. Dentro de su teoría no es una entidad separada. Es literalmente una réplica nuestra que, según él, se mueve a velocidades, superlumínicas, más rápido que la luz. Que ya es una afirmación. Es una afirmación enorme, claro. Y esto le permitiría experimentar el futuro no como algo que va a pasar, sino como un abanico de posibilidades que ya existen. O sea que su función sería como un soporte técnico. Un soporte técnico vital. Esa es una buena forma de verlo. La teoría sostiene que por la noche, este doble revisa nuestro día, borra los futuros potenciales negativos que hemos creado. Con nuestros miedos y preocupaciones, entiende. Exacto, con todo eso. Y después nos envía la solución más optimizada para nuestros problemas. Una actualización del sistema, por así decirlo. Espera, viaja más rápido que la luz.
A ver, desde el punto de vista de la física que conocemos, eso es muy gordo. ¿Cómo justifica la fuente algo así? Claro, y es crucial entender esto. Garnier Mallet basa toda su teoría en su propia interpretación de la física, que se aparta por completo de la corriente principal. Él propone que el tiempo no es lineal, sino que tiene lo que llama aperturas o desdoblamientos. Aperturas. Sí, como microsegundos imperceptibles, en los que el tiempo se abre y se cierra. Y es a través de esas aperturas teóricas por donde el doble puede viajar, explorar esos futuros y volver con información. Vale. Es la piedra angular de su modelo, pero hay que decir que no es una hipótesis que comparta la comunidad científica mayoritaria. Para nada. Entendido. O sea que para seguir explorando la idea tenemos que aceptar temporalmente esta premisa, la de un tiempo no lineal. Totalmente. De hecho, los materiales insisten mucho en eso, en que nuestra percepción del tiempo es el mayor obstáculo para entender el concepto. Claro. El enfoque que encontramos aquí es que el tiempo no es una carretera por la que avanzamos, sino más bien un inmenso, no sé, un campo de información. Como un archivo gigantesco. Eso es, un archivo en donde todos los momentos, pasado, presente y todos los futuros posibles coexisten a la vez como datos. El pasado no se ha ido y el futuro no está vacío. Hay una analogía en los textos que me pareció muy útil para visualizarlo, la de la película. Sí, es muy buena. Nosotros vivimos la vida fotograma a fotograma, sin saber qué va a pasar en la siguiente escena. Pero el doble, al operar en ese tiempo acelerado. Ya ha visto la película completa, o al menos varios de los posibles montajes finales de esa película. Exacto. Y luego está la metáfora de la ciudad, que creo que es aún más potente. Sí, esa lo deja clarísimo. Nosotros somos una persona caminando por las calles de una ciudad inmensa. Nuestra perspectiva es muy limitada. Ves tu calle, la siguiente esquina y poco más. Claro, avanzas casi a ciegas, decidiendo sobre la marcha con la poquita información que tienes. Exacto, pues el doble sería alguien que observa esa misma ciudad desde un helicóptero. Ahí lo ves todo. La perspectiva es total. Ve los atascos, las calles cortadas, los peligros, pero también ve los atajos, las rutas despejadas y oportunidades que la persona a pie ni se imagina que existen. Esa analogía es muy visual, pero me genera una pregunta. A ver, ¿esa voz o esa intuición que nos llega desde el helicóptero no podría ser simplemente nuestro subconsciente? Claro. Quiero decir, que ha acumulado experiencias, reconoce patrones sin que nos demos cuenta, en lugar de un doble cuántico externo. Esa es la pregunta del millón, y donde la interpretación se bifurca. Desde una perspectiva psicológica, absolutamente. Lo que esta teoría llama doble podría ser una forma de conceptualizar y dialogar con nuestro subconsciente. Una metáfora útil, vaya. Eso es. Sin embargo, dentro del marco de Garnier Mallet se insiste en que es un fenómeno físico, un desdoblamiento real. La teoría postula que esas corazonadas, esos presentimientos de mejor no vayas por ahí o deberías llamar a tal persona, Son transferencias de datos. son transferencias de información directa desde esa perspectiva elevada para ayudarnos a navegar el laberinto. De acuerdo, manteniéndonos en la lógica de la teoría. Si este doble existe y tiene esa visión panorámica, la siguiente pregunta es obvia. ¿Por qué el contacto se limita a la noche? Claro, porque no a media mañana. Exacto. Si necesito ayuda para una reunión a las 11, ¿por qué no puedo consultarlo durante el café? La explicación que se ofrece es bastante intuitiva y tiene que ver con el ruido. Durante el día, nuestra mente consciente es un caos. El parloteo mental. La lista de la compra, esa conversación incómoda, las notificaciones del móvil, el estrés, todo ese ruido crea una barrera, una estática que impide recibir señales sutiles. Y por la noche eso baja. Baja, claro, justo en el estado de duerme-vela, cuando las ondas cerebrales se ralentizan, el guardián racional, el que todo lo juzga, baja sus defensas. Y en esa quietud, según la teoría, se abre un canal de comunicación limpio para el intercambio. O sea que no es solo descansar. Es como si el sistema entrara en modo sincronización. Justo. Y los materiales que hemos revisado mencionan ejemplos históricos bastante conocidos para ilustrar esto, ¿verdad? Sí, y son casos que te hacen pensar. El más famoso es el de Paul McCartney y la canción Yesterday. Un clásico. Él cuenta que se despertó una mañana con la melodía completa y los acordes en la cabeza, tal cual. Estaba tan convencido de que la había escuchado en otro sitio que se pasó semanas tocándosela a sus amigos, preguntando si la reconocían. Sentía que no era suya. Sentía que no la había compuesto, sino que la había recibido. Espera un momento. Lo que sugieren estas fuentes es que una de las melodías más famosas de la historia
No fue un acto de genio creativo, sino una especie de descarga de datos de su doble. Esa es la provocación. Es que, ¿Eso cambia por completo la idea de creatividad? totalmente, la teoría reinterpreta esos momentos de inspiración súbita no como un producto de la mente, sino como una solución o una creación descargada desde esa otra perspectiva temporal. Y mencionan más casos, ¿no? Sí, otro que citan es el de Dmitri Mendeleev, el de la tabla periódica. Ah, sí. Tras meses de esfuerzo, sin resultados, intentando organizar los elementos químicos, se quedó dormido agotado sobre su escritorio. Y relató que en su sueño vio una tabla donde todos los elementos encajaban a la perfección. ¿Se despertó y la copió? Se despertó y simplemente la transcribió. La solución llegó cuando su mente consciente, por fin, se rindió. Me hace pensar en todas esas veces que te vas a dormir con un problema dándote vueltas y te despiertas con la solución. A todos nos ha pasado. Siempre lo he achacado a que el subconsciente trabaja por la noche, pero esto lo presenta como un diálogo activo, en realidad. Esa es la idea. Y lo llevan a un ejemplo aún más cotidiano, programarse para despertar a una hora sin alarma. Le dices a tu mente, mañana a las 6 arriba, y muchas veces te despiertas minutos antes. ¿Es verdad? Pues el argumento es, si podemos dar una orden tan simple y nuestro sistema la ejecuta con esa precisión, ¿qué pasaría si le planteamos un problema más complejo? Todo esto es fascinante en teoría, pero la pregunta del millón es, ¿cómo se abre esa línea de comunicación? ¿Hay que hacer algo en especial? Porque describen un método muy concreto. Sí, y es sorprendentemente sencillo. Es un protocolo a seguir justo antes de dormir. El primer paso es la preparación, unos 30 minutos antes de acostarse. Y la recomendación es clara, apagar pantallas. Fuera móvil, fuera tele. Fuera discusiones en redes sociales, fuera de todo. ¿Y por qué esa desconexión es tan importante? Porque lo que hacemos en esos últimos minutos de vigilia actúa, según esta teoría, como la orden de búsqueda que le enviamos a nuestro doble. Ah. Si llenas ese tiempo con noticias caóticas o películas violentas, la instrucción implícita que envías es busca más de esto. Para abrir un canal limpio, primero hay que reducir el ruido. De acuerdo, eso tiene sentido. El siguiente paso que se describe es beber un vaso de agua justo antes de hacer la petición. Esto, a primera vista, podría sonar un poco, no sé, ritualístico. Sí, lo parece. Pero en la teoría se le da una función muy específica, más allá de lo simbólico. El agua se presenta como un conductor. Un conductor. Sí, la explicación se basa en las propiedades del agua como portadora de información y su conductividad. Como estamos compuestos en un 70% de agua, la idea es que al beberla conscientemente estamos, por así decirlo, optimizando nuestro hardware biológico para que la transmisión sea más clara. ¿Dan alguna base más para esa idea? Porque suena un poco esotérico. La fuente establece una analogía, que quizá es más poética que científica, con la resonancia magnética. Una máquina de RM crea imágenes de nuestro interior leyendo las propiedades magnéticas de los átomos de hidrógeno en el agua de nuestras células. Vale. Pues la idea que proponen es que de forma similar, al beber agua, estamos preparando ese medio acuoso para que la información, nuestra pregunta y la respuesta, fluya sin obstáculos, como sintonizar el canal. Vale, hemos preparado el ambiente, hemos sintonizado el canal con el agua y llegamos al momento clave, la petición. ¿Qué se hace en ese instante de somnolencia? Correcto. Cuando estás a punto de quedarte dormido. Y no se trata de repetir afirmaciones como un loro, sino de plantear una pregunta directa y sincera, desde el corazón del problema. Los ejemplos que se dan son muy claros. Del tipo, ¿debo aceptar esta oferta de trabajo o es mejor para mí quedarme donde estoy? O para un conflicto personal. ¿Cuál es la forma más elevada y pacífica de resolver esta situación con esta persona? También mencionan cosas muy prácticas, como estoy atascado económicamente, muéstrame la oportunidad o el camino que no estoy viendo para mejorar mi situación. La clave parece ser la claridad y, sobre todo, la vulnerabilidad. Admitir que no tienes la respuesta. Exacto. Y después de plantear la pregunta, la fuente sugiere una fórmula específica para cerrar la petición. Es una frase en dos partes. Dame la mejor solución que conozcas, la que sea mejor para mí y para todos los involucrados. Y borra los futuros negativos que haya creado hoy. Esta segunda parte me llama mucho la atención. No es solo pedir ayuda, es pedir una limpieza. Sí, es muy interesante. ¿Qué implica eso sobre el poder de nuestros pensamientos diarios?
Implica que, según esta teoría, nuestros pensamientos y emociones de cada día no son inocuos, están constantemente creando futuros potenciales. El miedo, la preocupación, el rencor, estarían generando versiones, digamos, de baja vibración de nuestro futuro. Entiendo. Así que la petición es doble. No solo pide la mejor ruta en el mapa, sino que también pide que se borren del GPS todos los destinos indeseables que hemos programado sin querer durante el día. Y el último paso es simplemente dormir, sin obsesionarse. La respuesta, dicen, puede llegar como una idea clara al despertar, una intuición fuerte durante el día. O que de repente te encuentres con la persona o la información que necesitabas. Y se recomienda hacerlo al menos 3 noches seguidas. La constancia parece ser un factor importante. Claro, como entrenar un músculo. Exacto. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve esa conexión y más fácil es reconocer las respuestas. Muy bien, pues para recapitular, tenemos esta teoría que postula la existencia de un doble cuántico que percibe el tiempo de forma global, desde el helicóptero. Esa es la base. El sueño profundo es el puente de comunicación porque nuestra mente racional se aparta. Y existe una técnica muy sencilla para plantear nuestros problemas y solicitar las soluciones. Un ritual nocturno casi. Todo se resume en esa frase tan potente de Garnier Mallet que encontramos en los textos. Nunca te duermas sin una petición o despertarás en un futuro que no elegiste. Es una idea que, desde luego, te deja pensando. Y para ofrecer una reflexión final, es importante aclarar que la teoría no sugiere que podamos controlar el futuro como si fuéramos dioses, sino que podemos elegir conscientemente el mejor futuro potencial que ya existe para nosotros. El doble te enseña el mejor camino, pero tienes que caminarlo tú. Exacto. Es una colaboración, no una abdicación de tu responsabilidad. Claro, y esto nos deja con una pregunta final que va más allá de si la teoría es cierta o no. La verdadera cuestión es si este mecanismo es una comunicación cuántica o en realidad un método increíblemente efectivo para dialogar con nuestro propio y vasto subconsciente. Dándole un lenguaje, una estructura. Justo. Para que nos entregue respuestas que, en el fondo, ya poseemos. Quizás la respuesta siempre llega. Pero la pregunta es, durante el día, con todo nuestro ruido, ¿mantenemos la calma y la atención suficientes para reconocerla cuando se presenta?